estaba confundida porque ella lo dividió entre la cantidad de números que había. Entonces, deme un segundito, que era que estaba haciendo algo aquí. Ok, volvemos acá al tema. Miren, ustedes saben el proceso. Veo que la mayoría sabe el proceso de cómo buscar la media aritmética, que es el promedio. El promedio. Entonces, luego que ustedes tienen el promedio, vamos a buscar los diferentes errores, comenzando por el error absoluto y luego cada uno de ellos. El error absoluto es la resta de cada uno de los valores con los que usted buscó la media aritmética, restar cada uno de esos valores con el resultado de la media aritmética, no sé si me explico, con el resultado del promedio. Cada uno de esas restas le va a dar, qué sé yo, 0 punto y tanto, porque la media aritmética da 45 y tanto, y el promedio da 45, y cada uno de ellos son de 45. Entonces, cuando usted resta esas cantidades, Maestro, sí, permiso, profe. sí, le escucho. Que debería de ser entonces dividido entre 35.3 en el ejemplo que ella puso, porque ella lo puso entre 3 en vez de ser en el resultado de la media ella lo dividió aritmética. entre la cantidad que había, al final fue. En la cantidad de datos, sí. Miren, para que yo estaba haciendo un ejercicio, ahora lo voy a hacer de nuevo. Yo le di a ustedes, déjame buscar el Ella historial. le sacó el promedio a los errores, fue. Ok, le sacó el promedio a los errores, Sí, exacto. eso es lo que le estaba diciendo. Exacto. Donde yo le estoy explicando es en cómo conseguir el error, porque antes de usted buscar otra cosa, tiene que saber cómo conseguir el error como tal. Entonces, el promedio da 45.375 para los que lo realizaron. El Sí. promedio da, después que usted suma todo y divide entre 4, que es la cantidad de datos, le da 45.375. Luego ya ese es el promedio de esos datos. Ahora, para usted buscar el error absoluto, tiene que ir restando 45.375 a cada uno de los valores. Cada uno de los valores por ese 45.375. ¿Qué le va a Para dar? que sepamos bien de datos, ¿Le da? que yo estoy diciendo que para que yo entienda mejor es restar los datos por el valor promedio. El promedio, exacto. El dato menos el valor promedio, que también se llama media aritmética, por si acaso no se confundan si lo escuchan así en otro lugar o en otra clase. Entonces, cada una de esas restas le va a dar, qué sé yo, 0 punto y tanto. No es que da 0 punto tanto, 0 punto tanto. Y así le va a ir dando los cuatro restas que ustedes van a hacer, porque son 4 datos. Le va a ir dando 0 punto y tanto, 0 punto y tanto, 0 punto y tanto. Al final, ¿qué es lo que se quiere? Al final lo que se quiere es el error absoluto, no de un solo, porque son 4 datos, sino de cuánto. De todos. De los 4 datos, es el ejercicio. Usted me lo puede dar de manera independiente. Usted me puede decir, bueno, el primer error absoluto fue tanto. El segundo el error absoluto fue tanto. El segundo fue tanto y el segundo fue tanto. Excelente. Usted lo buscó de manera independiente. Ahora, si yo quiero saber, lógicamente, cuál es el error absoluto total de esos datos, tendría entonces que sumarlo. Porque es como yo decirle que Paloma tiene 2 pesos, Drady tiene 1 peso, fulano tiene 1 peso, Sanel tiene otro peso. Si yo quiero saber la cantidad de todos los pesos que usted tiene, ¿qué yo tengo que hacer? Sumarlos. Ya, entonces si yo le estoy... No, si lo divido, entonces estoy buscando el promedio de nuevo. Ojo con eso. Ojo con eso. Si lo divido de nuevo entre las cantidades, estoy buscando el promedio de error absoluto. No sé si me entienden ahora. Si vuelvo a dividirlo entre 4, si vuelvo a dividirlo entre 4, entonces sería el promedio del error absoluto. Ahora, si yo quiero solamente el error total absoluto, sería la sumatoria. Entonces, ¿qué fue lo que yo le pedí? El error total. El error total, porque yo le pedí en este ejercicio, dígame cuál es el error. Entonces, solamente es la sumatoria. Ahora, si yo le hubiese pedido, que fue donde la maestra abundó un poco más, se fue más allá, en dividir de nuevo, sería el promedio de ese error absoluto. Creo que, dígame si estamos claros hasta ahí. Sí, ya entendimos, pero Sí, profesor. que todo lo hicimos como lo explicó la maestra. Bueno, Sí, eso no es ningún problema. El hecho es que ahora ustedes tengan claro que si lo volvieron a dividir de Ok. nuevo,
lo que al final lo que le dio fue el promedio de los errores absolutos, de todos los errores, el promedio. Pero eso Y no lo es que ningún usted problema. está pidiendo o volvería a pedir es el error absoluto total. Ustedes me lo entregaron, lo único que ustedes se fueron un chisme para allá. Cuando ustedes volvieron a dividir, me dieron lo que yo quería, y hicieron más. Entonces, Profe, nosotros no nos guiamos más de ese video porque el que usted mandó ayer, el internet me estaba sacando mucho de la reunión, entonces yo no entendí mucho. Y en el video que usted mandó, entonces no se ve lo que está explicando, como que se frisa o no sé, se queda ahí. sí, a veces estas aplicaciones son un poco. Profesor, Denme un segundito para poner a esta. Pensaba que estaba cargando. Esta computadora no está cargando. Ahora sí. Sí, escucho ahora. ¿Quién me quería decir algo? yo, Sí, Amba. que a mí se me olvidó, o sea, yo en el promedio sumé los datos, pero yo pensé que lo dividí entre el número de datos que me dan y no lo hice. Y se lo envié mal, que si la puede enviar otra vez, usted la puede eliminar, la que yo le envié. No, no la voy a eliminar porque de eliminar entonces tendría que eliminar más. Pero está bien, ya tú me estás haciendo la corrección y ya vi donde tú tienes el error. Ahora cuando yo comienzo a corregir, porque esa no le he corregido sí las otras, pero esa no. Entonces cuando vaya a corregir tendré eso pendiente. Entonces, Yo lo que quiero es enviárselo otra vez. ¿eh? Enviárselo otra vez. Si me la envía otra vez Porque va a tener estamos- que hacerlo por foto, porque ya no, el correo no te va a permitir volver a reenviarla. Al menos No, por ahí. pero usted dice también que pueden entregarla en el cuaderno cuando vayan a buscar los kits. La Claro, corrección de lo que exacto. aprendimos en nuevo la podemos entregar en manual. Sí, claro. Y recuerden que tienen que ir trabajando los cuadernillos. Como yo, que en la clase de... ¿Cuál es? La, la otra clase que dieron, yo también cometí un error, que era el error de tipos de medida. Y en el error yo puse que la primera era indirecta y era directa, pero yo lo corregí en mi cuaderno. Ok, no hay problema. Yo esos cuadernos luego lo voy a, lo voy a evaluar. Yo lo hice mal hasta en el cuaderno porque yo no puse 45.375, yo puse 45.3. Yo lo Ok, hice como el maestro dijo. muy bien, entonces, si no hay alguna duda respecto al tema que tratamos de errores en las medidas, entonces vamos a pasar al siguiente tema. Hasta ahora, por lo menos en física, ustedes van bien porque vamos acorde con lo que se está trabajando, no estamos atrasados ni nada. Me he empeñado en ir al compás de lo que se está dando para que ustedes, al menos en mi asignatura, porque yo no doy más asignaturas, imagínense usted, cada maestro es responsable de su asignatura, pero al menos en física ustedes van acorde. Entonces, díganme si hay alguna inquietud sobre el tema pasado, vamos a entrar a este. Si hay alguna inquietud, si todo está claro, díganme a ver. No escucho, hablen tan siquiera, para, cuando viene a ver yo pienso que se le cayó el internet. Aquí estamos, profe. Entendí. Ok. Entonces, vamos a pasar al siguiente tema, el tema de hoy. Le decía el martes que a medida que vayamos adentrándonos más en la asignatura, la cosa se va poniendo un poquito más, yo no diría más compleja, voy a decir más interesante, porque vamos a entrar en los cálculos. Entonces, cada vez que se pone más interesante, va a requerir de ustedes mayor motivación
y más disposición de trabajo. En el día de hoy vamos a trabajar lo que es el tema del movimiento. Vamos a comenzar con el tema del movimiento. Entonces, Paloma, léeme eso ahí. ¿Qué es el movimiento? El movimiento es un cambio de la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto de un sistema de referencia. El estudio del movimiento se puede realizar a través de la cinemática o a través de la dinámica. Muy bien. Entonces, el movimiento creo que es un concepto que todos tenemos claro. Es un cambio de posición. Si usted, la mayoría de nosotros ahora mismo, lo que estamos recibiendo en esta clase, y yo que la estoy impartiendo, estamos inertes respecto al movimiento, y es porque no tenemos ningún movimiento, estamos en una posición cero, no nos estamos moviendo. Entonces, creo que cada uno de ustedes tiene claro lo que es el concepto de movimiento, y como pueden ver en la imagen que es alusiva al tema, ahí vemos un avioncito de papel en movimiento, una persona que está jalando un objeto, una manzana cayendo. En definitiva, todos esos elementos están en movimiento, y ya nosotros sabemos que el movimiento es un cambio de posición del cuerpo, tan simple como eso. Ámbar, léeme eso ahí. ¿Está por ahí, Ámbar? Yerix, ¿está por ahí? Sí, mi profesor Ámbar. Bueno, pónganse la pila, porque si no paso a otro de una vez, porque el tiempo, recuerden que es corto. Vamos, Ámbar. Después que le topé sin querer. ¿Qué es la cinemática? La cinemática es la rama de la mecánica que escribe mecánica que escribe el movimiento de los objetos sólidos sin considerar las causas que lo originan y su límite, principalmente al estudio de la trayectoria en función del tiempo. Ok, entonces la cinemática es parte de la física que estudia el movimiento, pero no el porqué del movimiento, sino el movimiento en sí. Disculpen, que cuando estoy compartiendo la pantalla no puedo ver nada y siento que hay personas que necesitan que la meta a la clase. Entonces, la cinemática es les decía, que es la parte de la física que estudia el movimiento de los objetos, pero no la causa, es decir, no que causa que se mueva, sino el movimiento como tal. Ya otras partes de la física estudian lo que es la causa. La cinemática solamente estudia lo que es el movimiento en sí y la trayectoria del objeto, pero no el por qué se mueve, sino solamente su movimiento. Es como que si yo estoy sentado y de repente me dan un empujón, o estoy parado y de repente me dan un empujón, comienzo un movimiento. La cinemática no estudia el empujón, sino el movimiento que yo hice, para que estemos claros. Creo que hasta ahí vamos claros. Seguimos. Yerixa, vamos aquí. Sí. Según su trayectoria, el movimiento se clasifica en rectilíneo y curvilíneo. Rectilíneo. El movimiento rectilíneo uniforme es la trayectoria que describe el movimiento en una línea recta. Variado. Se conoce como movimiento curvilíneo, es el movimiento que es parabólico, oscilario o circular, oscilatorio. Ok. Entonces, aquí vemos ya que el movimiento se puede describir de varias formas, según su trayectoria. Se puede clasificar en varias formas, que es en el movimiento rectilíneo y curvilíneo. Entonces, creo que sus nombres son bien explícitos para que ustedes entiendan ya a lo que se están refiriendo. Si ven en la primera figura, en la foto que está alusiva a lo que estamos hablando, en la figura A, que es un pollito, lo amarillo que ustedes ven, un pollito, al final, en la de arriba, lleva un movimiento
¿Cómo? ¿Rectilíneo o curvilíneo? Rectilíneo. Curvilíneo. Al final. No, en la A. Ahí está, ahí ve, en la figura A. Curvilíneo. La figura es curvilínea. Ok, en la figura A lleva un movimiento curvilíneo porque va haciendo curva, tan simple como eso. Entonces, el movimiento curvilíneo puede ser en curva, cuando va en curva, también oscilatorio, cuando va oscilando, está en un movimiento ahora, baja, sube, baja, y circular, cuando estás en circulación, como vamos a poner un círculo, que va creando círculos, a eso se le llama entonces física, movimiento. Es mi micrófono que suena así, o miren a ver. A eso se le llama Felicia. movimiento curvilíneo, variado. Se le dice variado porque varía. Es también, este movimiento también afecta lo que es la aceleración. Por ejemplo, usted va en un motor o en un vehículo, usted acelera y desacelera, acelera y desacelera. A eso se le llama también un movimiento variado. Y si va haciendo curva, al mismo tiempo sería curvilíneo variado. El movimiento rectilíneo, como bien lo dice su nombre, es un movimiento que va en línea recta, como el pollito o el ave de la figura B, la de abajo. Va en forma recta. Este movimiento siempre tiende a ser uniforme, porque no hay variación, va a una sola velocidad, va a una misma aceleración. Entonces creo que hasta ahí entendimos bien. Cualquier cosa, cualquier duda, usted me dice, profe, una duda ahí, porque para seguir avanzando. Aquí tenemos lo que son diferentes tipos de magnitudes. En este caso tenemos la magnitud escalar. Wilton. Wilton no está. Sanel. Sí, Vamos arriba. Una magnitud escalar. ok. Magnitud escalar. Una magnitud escalar es aquella que queda completamente determinada con un número y sus correspondientes unidades. Por ejemplo, tiempo, 5 horas, distancia, 8 metros, masa, 3 libras. Ok, entonces, en definitiva, la magnitud de un escalar es un número, es una cantidad, para que tengamos claro. Un escalar es un número, y cuando hablamos de magnitudes escalares, estamos conjugando dos cosas, que son la magnitud y el número, porque un escalar es un número, lo reitero. Entonces, la magnitud, recuerden que la vimos en las clases pasadas, que es el tiempo, la distancia, la masa y otras más, el kilogramo, todos son magnitudes de medida de la física. Entonces, cuando hablamos de magnitudes escalares, vamos a conjugar esos dos aspectos. Cuando hablamos de tiempo, entonces tenemos que ponerle un escalar, que es una cantidad. Entonces, por ejemplo, eso es un ejemplo, yo le puse ahí 5 horas. Tiempo, 5 horas, porque yo no puedo decir tiempo 5 kilogramos. No puedo decir distancia 24 horas. ¿Por qué yo no puedo decir distancia 24 horas? ¿Quién me dice? ¿Nadie me dice? Porque 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 no está hablando de límite, profesor. ¿Quién? ¿Por qué? De hora. Porque no se está hablando de hora. Porque no se está hablando de tiempo. el tiempo, ¿con qué se relaciona el tiempo? Con la hora. ahora, mi don. Con la hora, con la hora. ¿Con qué se relaciona el kilómetro? Con longitud. Con la distancia. Y así sucesivamente. Entonces, estamos claros ahí. Entonces, magnitudes escalares son las magnitudes que van acompañadas de un número, de una cantidad numérica, que es el escalar. Seguimos. Diferentes tipos de magnitudes. ¿Y Wilton apareció ya? Sí, apareció. Ok, Wilton, vamos arriba, porque fue Sanel el de la otra, si no me equivoco, ¿no, verdad? Sí. Ok, Wilton, vamos ahora. Wilton, Wilton está corriendo. Sí. Wilton, vamos, lee ahí. Wilton. Yo salí, entré porque se dejó de escuchar y no me presenta la pantalla ahora. Ah, ok, excelente. Entonces, alguien que vea la pantalla, Grady. Vamos. Grady. Ok. ¿Qué dice? Diferentes tipos de magnitudes.
Magnitud vectorial. Magnitud vectorial es aquella que, además de un valor numérico y sus unidades, módulo, debemos especificar su dirección y sentido. Ejemplo, José se desplazó 39 kilómetros al sur. A esa masa se le aplicó una fuerza de 67 newton con dirección al este. El auto va a 57 kilómetros por hora al norte. Ok, entre los ejemplos, ¿quién me dice qué tienen en común los tres ejemplos? Yo, Deidre, Yo. Deidre, dime. que dice hacia la dirección que va, hacia el sentido que va. Exactamente. Entonces, magnitud vectorial, un vector es lo que me dice a mí la dirección de un objeto, en la dirección que se mueve un objeto. Y es lo mismo que la diapositiva anterior. Voy a combinar magnitud con el vector. Vector, dirección. Escalar, número. Y magnitudes ya lo conocemos. Sería solamente conjugarlo. Si me hablan que Mercedes se va a desplazar 5 metros hacia el sur del país, entonces estaría hablando de que Mercedes a la misma vez. Mercedes está por ahí. Ok, entonces ¿quién me dice si yo de qué yo estoy hablando en esa sola oración? ¿De qué yo estoy hablando de qué? En De esa sola oración. distancia. De Sí, magnitudes vectoriales. de magnitudes vectoriales, escuchen bien. También tiene la magnitud escalar. Exacto. Están De conjugadas las movimientos dos. y direcciones, profe. Exacto. Pero, sobre todo, es que están relacionadas los dos tipos de magnitudes, que es la escalar y la vectorial. Y la vectorial. Porque hablé de cuánto tiene que desplazar. Tiene que desplazar 30 vectorial hacia el sur. Escalar, si tiene que desplazar 30 kilómetros, escalar, hacia el sur, vectorial. Entonces ahí está conjugado las dos magnitudes, vectorial y escalar. Entonces, si está claro hasta ahí, ¿tienen alguna duda de las magnitudes escalares y vectoriales? No. ¿Seguro que no tienen duda? Seguro. Por ahora. Ok, por ahora, Ana Julia, ¿está por ahí Ana Julia? Abreu. Sí, Ana Julia, ¿qué es una magnitud vectorial? Ana Julia, no te me vayas. Es una pregunta simple. Se fue Ana Julia. Venecia Félix, ¿está por ahí Venecia Félix? Ahora sí es verdad. Díganme si están ahí, porque ahora creo yo que se me fue el internet a mí. Estamos aquí. Ok, pero Yo, profesor, es que no responden, señores, respondan. Que eso lo ayuda a ustedes más que a mí, créanme. Entonces, Pero que se le pregunta a la persona. sí, lo que pasa es que yo pregunto, no me contestan, tengo que seguir preguntando, porque no voy a pasar la tarde entera esperando que una gente hable el micrófono, a menos que tenga una incomodidad o alguna dificultad. Entonces, Graviela, ¿está por ahí? Parece que el internet tiene problemas hoy. ¿O entendieron tanto? estoy aquí, profesor. Entonces, Graviela, dime qué es una magnitud escalar. Una magnitud escalar. Sí. Ay, Dios. Voy, que tengo un poco de bulla aquí. Va el volumen alto, por favor. La magnitud escalar es la que tiene una cantidad y mantiene una magnitud y dirección. Bueno, lo dijiste bien hasta que la ligaste con la otra, pero al menos ya tienes la idea de la escalar. Entonces, Yerixa, ¿cómo tú me conjugarías la escalar con la vectorial?
Yerix, ¿está ahí o se fue? Como la escalar es la que tiene que el módulo va en un mismo valor. Entonces la vectorial es la que va en una dirección y en un mismo sentido. Exacto. Entonces, señores, para que no se pierdan, es simple. Es simple. Las magnitudes vectoriales, cuando le hablan de vector, le están hablando de una dirección en matemáticas, en lo que sea. Vector es una dirección. Escalar es una cantidad numérica. Un escalar es un número. Entonces, cuando me hablan de magnitudes Son las unidades de vectoriales, medida. exacto, cuando me están hablando de magnitudes vectoriales, me están hablando de una magnitud que tiene dirección. Cuando me hablan de una magnitud escalar, me están hablando de una magnitud que tiene una cantidad numérica. Entonces, seguimos. Creo que hasta ahí estamos claros. Señores, pregunten. Siempre le he dicho, el estudiante que quiere aprender, pregunta, no se avergüenza. Aún yo siendo el maestro, aprendo también de ustedes, porque uno nunca lo sabe todo. Entonces seguimos. Desplazamiento, distancia y trayectoria. Yo quiero hacer algo aquí y es lo siguiente. Paloma, ¿qué tú entiendes por trayectoria? ¿Se fue Paloma? Trayectoria es el rumbo que seguimos. Directo, no es. El rumbo que seguimos. Cuando vamos para un lugar que, o sea, yo estoy en mi casa y quiero ir a la casa del vecino, tengo que tomar el rumbo para ir a la casa del vecino. ¿Eso es la trayectoria o no? Ok, y la dirección, entonces, ¿cuál sería el desplazamiento? Más Desplazamiento, moverse o menos. de un lugar a otro. Ok. ¿Y la distancia? La distancia es el tamaño de la longitud que hay entre los dos puntos. Ok. Entonces, Ámbar, ¿qué es la trayectoria para ti? La trayectoria, como dijo Paloma, es el rumbo que tomamos. El rumbo que dirección. tomamos. Ok, una dirección, el rumbo que tomamos. Entonces, ¿qué sería el desplazamiento? Una línea, maestro, donde nos movemos. Ay, Paloma, no, ya El iba bien, Paloma. Al final ahí mismo lo daño. Entonces, desplazamiento, La Ámbar. línea. Sí, porque la trayectoria El y la línea no movimiento. se, la trayectoria y la línea no se gustan mucho. Profesor, Dime, Ámbar. que es el movimiento que realizamos. El movimiento que realizamos, la trayectoria, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué ventaja tienen ustedes aquí que no tienen en el liceo? Y la ventaja es que los que tienen internet de una vez buscan los conceptos que yo digo. ¿Eh? Entonces, vamos a Maestro, aclarar. que no he buscado concepto. ¿Eh? Que yo no he buscado concepto, tengo utilizando el teléfono. Ok. Entonces tú estás diciendo que otro sí lo buscó, pero tú no. No, yo no he dicho eso, solo aclarando. Ok. Entonces, vamos a ver claramente esos tres conceptos que a diario confundimos, que son el desplazamiento, la distancia y la trayectoria. A diario confundimos eso, y no solamente ustedes, sino la mayoría de la población entendemos que es lo mismo, el desplazamiento y la trayectoria. Con la distancia más o menos todo el mundo pone lo que es una diferencia, pero en el desplazamiento y la trayectoria todo el mundo entiende que es lo mismo. Y el desplazamiento y la trayectoria son muy diferentes, pero como el agua y el aceite, de diferente. Entonces, Pero sí, te escucho a la que quiere decir algo. yo diría que la trayectoria es el camino que hay que tomar, o sea, lo que lleva al punto, ¿cómo te diría? Lo que lleva al objetivo. Y el Más fácil, desplazamiento, por lo más fácil. La trayectoria es todo lo que usted caminó. Por ejemplo, Ajá. ¿dónde tú vives? en Tierra Blanca. En Tierra Blanca.
Si tú te vas a desplazar a Nueva York chiquito, por decirlo así, de Tierra Blanca, y vamos a poner que tú venías toda la principal, llegaste a la esquina caliente, luego entraste en el parque, a mano derecha, por el Majagual, te desviaste por atrás, para salir por la Catalina Pou, luego saliste a la principal de nuevo, luego cogiste la principal, entraste a la Peñuela y por la casa de Aquiles, Dios luego de nuevo subiste por arriba por el bar de Neney y llegaste por allá atrás a Nueva York chiquito. Eso es la trayectoria. La trayectoria es todo lo que tú recorres en tu camino hacia donde tú vas. Es todo lo que tú recorres, por donde te metas, todo. Eso es la trayectoria. Ahora, Y el movimiento, la acción que hay que tomar para llegar. pero vamos por partes. ¿Alguien quería decir algo? Un varón. ¿Quién es? Ok. Yo. Esteban. Sí, Esteban. Sí. Para decirlo fácil, es el camino que te toma para llegar a un determinado punto. Lo que pasa es que se confunde. Cuando tú me dices a mí, lo que pasa es que cuando tú me dices a mí es el camino que se toma para llegar a un determinado punto. Y ella y la joven que habló ahora mismo vive en Tierra Blanca. Para yo llegar de Tierra Blanca a Nueva York chiquito hay muchos caminos. Sí, por eso mismo hay ¿Entiendes? más de una trayectoria. Entonces cuando tú me dices que es el camino que se toma para llegar, tú no me estás especificando. Yo pudiera elegir muchos caminos para llegar allá. La trayectoria es el recorrido que tú haces, no importa por dónde te metas. Si tú te vas por Polo y sales Enriquillo por la costa y llegas a Nueva York chiquito, esa es tu trayectoria. ¿Me entiendes? Lo que él dijo, pero después de realizar la acción. Exacto, después de realizar la acción. Muy buen punto, Sí. Sandra. Después de realizar la acción, tú traes la trayectoria, es todo lo que tú caminas para llegar al punto. El camino que recorriste. Exactamente, el camino que recorriste. Ahora bien, la distancia ya es diferente. La distancia es la medida de la trayectoria. Oigan bien, porque si ustedes se dan cuenta, ahí ustedes ven que la distancia tiene 8 kilómetros y el desplazamiento tiene 5 kilómetros. Le explico por qué. La trayectoria, dijimos, que es todo lo que usted recorre. Ahora, todo eso que usted recorrió se puede medir en kilómetros, o en metros, o en centímetros, en cualquier unidad de medida de longitud. Entonces, la distancia es la medida de la trayectoria, de todo lo que usted recorrió. Medimos eso y eso es la distancia. Ahora bien, el desplazamiento, sí, te escucho. Yo creo que está al revés, sinceramente. El desplazamiento no debería ser lo que es la distancia. No, por La eso distancia vamos. lo que es Vamos a. Si yo te digo a ti, Sanel, tú estás en el barrio ahora mismo, ¿no, verdad? Sí, Llégate a Salina, pero no llegue a Salina por aquí, por la principal. Tienes que irte al cruce y luego salir por Peñón y llegar a Salina. Y luego yo te digo a ti, mídeme esa distancia que tú recorriste. Tú vas a medir por donde tú te fuiste o por aquí por la principal para llegar más rápido. ¿Cuál es la medida que tú tienes que darme para yo saber lo que tú recorriste? La medida de todo el recorrido. Exactamente. Entonces la distancia, exacto, la distancia no es más que la medida de todo lo que tú recorriste, de todo. Esa es la distancia. Por eso cuando se dice cuál es la distancia entre dos puntos, tú tienes que medir la distancia de un punto a otro. Entonces, tú no me puedes acortar a mí si yo te pido que me dé la distancia de una trayectoria que tú recorriste, que te metiste por todos los lados. Tú no me puedes acortar eso, porque yo estoy pidiendo esa distancia. Ahora bien, el desplazamiento sí es diferente, porque el desplazamiento es una línea recta, no importando por donde tú cojas. Si yo, por ejemplo, un ejemplo claro del desplazamiento, le voy a poner un ejemplo, ¿cuál es el desplazamiento que hay del parque a Nueva York, a Cachón, por ejemplo? Del parque a Cachón, ¿cuánto hay? ¿Cuántos kilómetros hay? Del parque a Cachón hay 1 kilómetro, por ejemplo.
Entonces, ahora, tú puedes llegar, desde el parque tú puedes llegar a Cachón no solamente por la principal, tú te puedes tirar por los montes si tú quieres. Y vas a llegar también. Ahora, no importa por donde tú te metas, la medida del desplazamiento del parque a Cachón es 1 kilómetro, porque el desplazamiento se mide en línea recta. Entonces, estamos claros de esos 3 puntos del movimiento. Sí. De la trayectoria, distancia y el desplazamiento. Es claro que tengan, es vital que tengan eso claro, esos conceptos claros. El desplazamiento, la trayectoria y la distancia. Por eso ustedes ven ahí que la distancia tiene 8 kilómetros. Eso fue todas las curvas que ese carro dio, el carro que ustedes están viendo. Toda esa curva mide 8 kilómetros. Ahora, cuando se va a medir el desplazamiento, no se mide en las curvas, se mide en línea recta desde el punto inicial hasta el punto final, obviando todas las curvas. Entonces, creo que hasta ahí estamos claros. Si hay alguna inquietud, por favor, decirlo. Seguimos. El desplazamiento. Yo creo que Sí, te escucho. Yo creo que eso debería ser de los términos de lo que uno dice. Uno debería tener el significado del otro. Para no confundirse tanto. Sí, solamente es tratar de aprenderlo y vamos a ver si no se le olvida a uno después en el camino, en el caso de ustedes, porque en el caso mío lo voy a tener presente porque imparto eso a través de la docencia, pero cuando tú no manejas eso a diario, se te puede olvidar el concepto. Pero es algo solamente para aprenderlo. Si ustedes lo hacen un aprendizaje significativo, por eso siempre trato de los ejemplos, ponérselo de la vida diaria, que ustedes entiendan, para que puedan hacer un conocimiento significativo. Entonces aquí tenemos el desplazamiento, es la distancia más corta entre la posición inicial y la final, como le decía ahorita, es la distancia más corta, no importa la curva que haya, es la distancia más corta que hay de un punto a otro. Es la diferencia, ya matemáticamente, es la diferencia entre la posición final y la posición inicial. Se da en línea recta. Esta es una magnitud vectorial. ¿Por qué es una magnitud vectorial? ¿Quién me dice? ¿Por qué el desplazamiento es una magnitud vectorial? Porque determina la dirección en la que va. Excelente, porque determina la dirección en la que va el objeto. Me salí porque, no sé, creo que alguien necesitaba que... Pero no veo acá. Ok, porque determina la dirección del objeto, por eso es una magnitud vectorial. Seguimos. Entonces, puede ser positiva o puede ser negativa según su posición de desplazamiento. Cuando es positiva es cuando se dirige a la derecha en la coordenada, en el plano cartesiano, en la coordenada. Si el movimiento es a la derecha es positivo, si el movimiento es a la izquierda es negativo. Entonces aquí vemos su fórmula, x sub f menos x sub y. ¿Qué quiere decir eso? Posición final menos posición inicial. Por aquí hay un ejemplo. Creo que me salí. Denme un segundito. Ok. Entonces, aquí hay un ejemplo, dice, si María se me quedó ha recorrido 600 metros de su casa a la escuela, ¿cuál fue su desplazamiento? Obviamente va a ser 600, porque va a ser la resta de la posición final menos la posición inicial. La posición inicial es 0, porque inicia desde 0. Entonces va a ser siempre, por eso es que la definición dice, es la distancia más corta entre la posición inicial y la final. Entonces, seguimos acá. La velocidad, ustedes tienen claro, creo que la mayoría tiene claro ese concepto de velocidad, es la rapidez del movimiento, por decírselo así, a grosso modo. La velocidad es la rapidez del movimiento. Entonces, aquí dice la velocidad es una magnitud vectorial. Ya ustedes saben también por qué es una magnitud vectorial. Como tal, se representa mediante flechas que indican la dirección y el sentido del movimiento
que sigue un cuerpo y cuya longitud representa el valor numérico o módulo de la misma. También representa qué tan rápido se mueve un cuerpo. Por eso le decía que la velocidad no es más que la rapidez del movimiento. Y creo que ustedes tienen eso claro. Aquí vamos entonces a ver un pequeño ejercicio. Por favor, poner atención. Acá, que estamos terminando. Ok. Dice acá, ¿qué tan rápido Pedro llega a Barahona sabiendo que la distancia de su casa a Barahona es de 20 kilómetros? Y se tarda en llegar 20 minutos. Es decir, él sabe ya, los datos que me están dando aquí me dicen que sabe la distancia. Sabe también en los minutos que él llegó, pero necesita saber qué tan rápido él se movió, se iba desplazando. Esa es la incógnita aquí. Entonces, vamos a ver el ejercicio. Aquí, en física, lo primero que usted hace en física, antes de usted desarrollar un ejercicio, y lo vamos a ver en toda la clase, es la recolección de los datos que me dan y lo que me están pidiendo, para yo partir desde ahí, y luego la fórmula con la que yo voy a implementar para resolver el problema. Por ejemplo, aquí tenemos datos, distancia. Me dijeron que ya tengo 20 kilómetros. Del recorrido de Barahona a Cabral, de Cabral a Barahona son 20 kilómetros. Mírenlo acá. Entonces a eso le pongo distancia. El tiempo que me tomó llegar allá fueron 20 minutos. El tiempo. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero saber? Yo quiero saber la velocidad. Es decir, qué tan rápido yo me moví para yo llegar allá, para yo recorrer esos 20 kilómetros en 20 minutos. Qué tan rápido yo me moví. Entonces, para eso, tenemos aquí lo que es la fórmula. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Pero, ¿qué pasa? Antes de yo aplicar eso y decir que 20 kilómetros dividido entre 20 minutos, no puedo. ¿Por qué? Porque en física la velocidad se mide en metros sobre segundo. No en kilómetros sobre minuto, sino en metros sobre segundo. Creo que muchos de ustedes han escuchado, ese vehículo va a tantos metros por segundo. Muchos de ustedes lo han escuchado eso. ¿Quién lo ha escuchado? Ese vehículo va a tantos metros por segundo. Va a tantos kilómetros por hora. Pero ya esa es otra magnitud de medida. Kilómetros por hora. En este caso, queremos la magnitud de medida en metros por segundo. Ahora sí hay que aplicar aquí lo que aprendimos en las clases que ya vimos. Lo primero es convertir los minutos en segundos y luego los kilómetros en metros. Si aquí me dicen que yo tengo 20 kilómetros y necesito convertirlo a metro, entonces, como bien aprendimos, ¿de qué magnitud a qué magnitud voy? ¿De la mayor a la menor o de la menor a la mayor? De la mayor a la menor. De la mayor a la menor. Exacto, porque kilómetro es mayor que metro y necesito convertir a kilómetros en metros. Entonces, igual aquí en el tiempo también, identifico en el tiempo. Necesito convertir los minutos en segundos, entonces voy de mayor a menor. Entonces, ¿quién me dice? Cuando voy de mayor a menor, ¿qué hago? Se multiplica. Se multiplica. Cuando voy de mayor a menor se multiplica. Y cuando voy de menor a mayor, ¿qué hago? Se divide. Se divide. Muy bien. Entonces, como en ambas voy de mayor a menor, porque de kilómetro tengo que ir a metro y de minuto tengo que ir a segundo. Se divide. Ok. Me estás respondiendo lo de ahorita, seguro, porque el internet seguro no te dejó responder en un momento. Entonces, como en ambas magnitudes voy de mayor a menor, en ambas voy a multiplicar. Por eso es que ustedes ven aquí que digo entonces, para el tiempo, un minuto es igual a 60 segundos. Entonces, tiempo es igual a 20 por 60. Entonces, ¿cuántos segundos hay en 20 minutos? 1200 segundos. ¿Cuántos segundos hay en 20 minutos? 1200 segundos. Ya convertí esa, ahora voy a convertirla de kilómetro. Un kilómetro son 1000 metros, entonces sería 20 kilómetros por 1000, que serían 20.000. Entonces 20 kilómetros es igual a 20.000 metros. Ahora sí aplico mi fórmula. Ahora sí aplico la fórmula, que sería velocidad es igual a distancia sobre tiempo.
Entonces, la distancia, voy a sustituir mis valores. La distancia es igual a 20.000 metros sobre 1.200 segundos. Cuando divido 20.000 entre 1.200 es igual a 16.6 metros por segundo. Entonces, ahí terminó el ejercicio. ¿Alguna duda? Vamos a ver. ¿Alguna No duda? entendimos. Chévere. ¿Quién tiene dudas, señores? Siempre hay dudas, pero No. a veces no hay dudas. Siempre. ¿Tan claro? Yo, ¿Seguro? profesor. ¿Quién yo? Hasta ahora no tengo ninguna. Ámbar dijo que tiene una duda. Ámbar. Hasta ahora yo estoy muy clara. Ámbar, vamos a disipar tu duda. Yo no tengo duda, ya yo me sé eso de papel a papel. Ok, no sabría cómo implementarlo de papel a papel, pero si tú lo entendiste así, bien. Ámbar, Pregunta. Yo digo, donde dice 1 minuto es igual a 70 segundos, siempre voy a multiplicar el valor de arriba por lo que me piden. no. Siempre vas a llevar la magnitud que te La piden regla, ¿verdad? a la regla. Pero, Multiplicar. para que no te confundas, mira, siempre lleva la magnitud que la magnitud que te dan a la que te piden. Por ejemplo, ya yo le dije a ustedes que en estos ejercicios se trabaja con metros y con segundos. El resultado debe ser metros sobre segundo. Por eso es que debemos convertir las unidades. Si me la dan en kilómetros, tengo que llevarla a metros. Pero si yo se la doy en metros, ¿qué usted va a hacer? Si yo le digo 20 metros, ¿qué usted va a hacer? Dígame a ver. Nadie me dice. ¿Cómo, profe? A dividir. A Si dividir. yo- no, porque no, 100 metros a kilómetros. No, Escúcheme bien. creo que no hacer nada ya. No hacer Ya, nada. No hacer nada porque ya será 10 metros. Usted va a convertir. ¿Por qué le enseñamos a convertir al inicio? Para cuando se presenten las necesidades de convertir. Pero si usted no tiene necesidad de convertir, usted no lo hace. Ahora bien, si yo le pongo segundo, usted no va a hacer nada porque usted lo necesita en segundo. Usted necesita el tiempo en segundo y usted necesita la distancia en metros. Usted está convirtiendo porque está en magnitudes que no es la que se requiere. Entonces, si yo le pongo a usted ahí 20 milímetros, por ejemplo, ¿qué usted va a hacer? A dividir. A dividir, porque de milímetro a metro, A metros. va de menor a mayor. Sí. Porque el Entonces, milímetro. cuando sea así, Sí, te escucho. Se me fue el internet. Ámbar. Sí, profe. Entonces, en definitiva,